Continuando con esta serie de videos donde hablamos de las selecciones como confederación que participarán en el Mundial de Qatar 2022, toca el turno de la más atractiva de todas, la UEFA, las selecciones europeas. Veremos hasta dónde pueden llegar y creo que aquí es donde hay más favoritos para llevarse el título. En ese sentido manejaremos este video del grupo A al grupo H, considerando las selecciones europeas de cada uno de los grupos. El primer grupo, como ya mencioné, el grupo A está conformado por Holanda, una selección que en su consideración tiene un grupo asequible según el nivel. Te le pueden complicar algunos partidos también en cuestión de Ecuador y Senegal. Qatar es un rival fácil, por así decirlo, y creo que en ese sentido Holanda puede llegar a octavos como mínimo y a cuartos, considerando que en octavos se enfrentaría a Inglaterra o Estados Unidos, más echándole a Estados Unidos, y por eso es que yo considero que puede avanzar a más de cuartos de final. Igualmente considero que el mínimo avance de los neerlandeses va a ser en octavos de final y el máximo a cuartos de final. Siguiendo con la siguiente selección, Inglaterra, una selección que lo viene haciendo bastante bien y que para mí puede quedar en primera posición. Dentro de lo que cabe le tocó un grupo que puede dominar, por decirlo de alguna manera, y obviamente enfrentaría al segundo lugar del grupo A, que está entre Ecuador y Senegal. Algo accesible me parece a mí para los ingleses. Por esta razón es que yo los veo como mínimo avanzando a octavos de final y como máximo llegando a cuartos de final. Como bien dice, la selección inglesa lo hizo bien, no tuvo grandes problemas en ese sentido para la clasificación. Yo lo veo incluso llegando un poco más adelante de cuartos de final, considerando el nivel que tiene, jugadores bastante jóvenes y con bastante, a pesar de su juventud, con bastante experiencia, que ya se conocen, pero como mínimo yo los veo en cuartos de final, sobre todo porque, como ya lo dije, tienen bastante nivel. La gran mayoría de los jugadores juegan en la liga inglesa y creo que eso les puede ayudar bastante, por eso yo los veo fácilmente llegando a semifinales. La siguiente selección, que es el repechaje de Europa, yo considero que ahí a quien podremos llegar a ver es Escocia, una selección que tiene algunos nombres bastante interesantes. Yo creo que le va a costar bastante trabajo si quiere avanzar a fase de grupos, no creo que pueda llegar, entonces yo la veo en esta selección quedando en tercer lugar por encima de Irán. Retomando tu repechaje, yo creo que los escoceses tienen buenos jugadores, sin embargo también los veo quedándose únicamente en fase de grupos como mínimo y como máximo llegando a octavos de final, aunque para mí quien va a clasificar son los galeses, que creo que pueden dar una sorpresa. Y en este sentido, hablando sobre esta selección, yo los vería igualmente como mínimo quedándose en fase de grupos y como máximo llegando a los octavos de final. La siguiente selección europea sería Polonia, una selección que está bastante bien. Creo que el que más sobresale es Robert Lewandowski. Por ahí hay otros jugadores que también están en buen momento, aunque obviamente no están a la altura de este jugador. En cuanto a Polonia, recordemos que se encuentra en el grupo C junto con Argentina, Arabia Saudita y México. Me parece que la segunda posición la puede pelear con México. Sin embargo, creo que es una selección que, por lo menos hasta el día en que se está grabando este video, es superior de alguna manera, no tanto, a la mexicana. Es por esto que yo la veo clasificando en segunda posición. Asimismo, dado que en el grupo D se encuentra Francia y Dinamarca, creo que si se enfrentase a los franceses y quedan en primer lugar, que es lo más natural que puede llegar a pasar, creo que los polacos hasta ahí llegarían. Es por eso que como mínimo los veo quedando en tercera posición en el grupo C y como máximo avanzando hasta octavos de final. Concuerdo contigo en las posiciones. Francia es un rival bastante difícil que va a tener el grupo C en esa situación al cruzarse en octavos de final. Yo por eso es que veo a Polonia en ese sentido quedándose en octavos de final y como mínimo quedando en tercer lugar del grupo C. La siguiente selección en cuestión, la selección francesa, una selección que lo hizo bastante bien, no tiene mayores dificultades, le toca un grupo asequible con un repechaje, creo que va a quedar en primera posición y considerando los octavos de final creo que lo tiene bastante fácil Francia para pasar a octavos y a semifinales en ese sentido. Yo veo como máximo llegando a Francia en semifinales, incluso avanzando un poco más y como mínimo yo la veo quedándose en cuartos de final. Coincido bastante contigo, es por eso que al igual que tú yo veo como mínimo a los franceses llegando a cuartos de final y como máximo me voy a arriesgar que puede ser una de las que llegue a la final de esta Copa del Mundo. La siguiente selección en cuestión entonces es Dinamarca, una selección que de alguna manera dio sorpresas, ha estado jugando bastante bien, tiene algunas individualidades que pueden marcar cierta diferencia, aunque tampoco es una selección tan poderosa hablando de Europa. Se encuentra, como ya dijimos, en el grupo D, creo que va a clasificar en segunda posición y se tendría que enfrentar a la primera posición del grupo C y es ahí donde lo veo bastante complicado, dado que se tendría que enfrentar a Argentina, que desde ahora aseguramos va a ser quien se va a quedar con la primera
primera posición de ese grupo. Es por esto que yo veo a Dinamarca llegando como mínimo a octavos de final y tal vez, si es que llega a haber una sorpresa, llegando a cuartos de final, eliminando a los argentinos, pero no más avance. Y por otro lado, me voy a arriesgar un poco más porque veo a Dinamarca un tanto mejor en ese sentido, no tanto al nivel de Francia, pero sí creo que le puede ahí competir a Argentina, sobre todo por el nivel que ha mostrado Argentina, que no es malo, pero tampoco es malo el de Dinamarca. Yo creo que puede dar ahí la sorpresa. Yo veo como máximo avanzando a cuartos de final y como mínimo peleándole bastante en ese sentido a Argentina y quedándose en esa misma posición, pero yo veo un poquito más dudoso, al menos me quedan a mí más dudas en ese partido de Argentina contra Dinamarca posiblemente. La siguiente selección, la selección española, que a mi parecer es un caballo negro, porque si bien es una selección que varios consideran como una gran candidata a llevarse al mundial o quedar al menos en unas eliminatorias bastante altas, yo la considero como un caballo negro porque termina de ser una selección bastante buena, que se conoce, que sabe manejar los tiempos, pero termina de ser una selección que no conoce o se le dificulta mucho la cuestión de anotar los goles determinadamente por el delantero que no es como tal un 9 referencial. En ese sentido yo creo que se le puede dificultar, sobre todo que en el grupo está Alemania y en octavos se puede enfrentar contra Bélgica o contra Croacia en ese sentido y se quedaría en octavos de final. Como mínimo y como máximo podría llegar a cuartos de final ganándole a Bélgica, pero lo veo muy, muy complicado. En cuanto a España, igualmente yo los veo con un avance mínimo de octavos de final y con un avance máximo de cuartos de final. Creo que se le puede dificultar bastante la clasificación, dependerá si pasa en primera o segunda posición, pero de cualquier modo ese sería mi máximo avance para los españoles. La siguiente selección es para mí la candidata, la favorita número 1 a llevarse este mundial y obviamente son los alemanes, los teutones. Le tengo bastante esperanza a que Hansi Flick haga jugar a este equipo como una arrolladora, como en su momento lo hizo en el Bayern. Tiene muy buenos jugadores, varios de ellos llegando en su mejor momento, teniendo ese equilibrio entre experiencia y juventud. Creo que lo puede hacer bastante bien Alemania. Por ahí me quedaría la duda de en qué posición clasificaría, si en primero y en segundo, porque se le complica bastante a Alemania la selección española. De cualquier modo, y como ya dije que para mí es la candidata número 1, como mínimo los veo llegando a semifinales y como máximo siendo los campeones del mundo de esta edición de Qatar. Un tanto arriesgada la situación de Alemania porque como bien dice se le dificulta a España. Yo lo veo como mínimo llegando a la final y como máximo siendo campeón. Digo, final del día de la selección alemana tiene bastante nivel, bastante categoría y por eso el lugar en el que se le posiciona a esta misma selección. Continuando con el grupo F, con el grupo F, la selección de Bélgica, una selección que lo ha hecho bastante bien, unas ciertas dudas con Roberto Martínez en los últimos momentos, pero creo que lo ha hecho bastante bien hasta ese punto. Yo veo a la selección de Bélgica siendo una selección que puede dificultar a cualquier otra que se considera candidata. También la considero un caballo negro por el nivel que tiene, porque ya en otras situaciones se le ha visto llegando a instancias lejanas, como máximo pasando en esta situación a semifinales y como mínimo yo la veo llegando a cuartos de final. En cuanto a los belgas, comparto bastante tu opinión. Creo que muchas veces los desmeritan mucho. No debería de ser así, porque al final del día ha demostrado un nivel que puede complicarle a cualquier selección. Es por eso que yo también como mínimo los veo en octavos de final y como máximo puedo verlos en cuartos de final. La siguiente selección entonces sería Croacia, la selección subcampeona del mundo, y la verdad es que es bastante complicado mencionar qué podría pasar con esta Croacia, dado que llega con una veteranía bastante importante y con pocos jóvenes. Habrá que ver si esto le termina por pesar o si por el contrario termina por volverse una gran ventaja a favor de los croatas. Yo como mínimo los veo terminando en tercera posición de su grupo y como máximo los veo llegando a octavos de final. Comparto la misma consideración de Croacia. Es una candidata que puede considerarse que puede avanzar a la siguiente fase de grupos, pero lo tiene bastante difícil considerando que está Bélgica y Canadá, y que Canadá también es una selección bastante joven que ha dado la sorpresa y que fácilmente puede seguir avanzando en las siguientes fases de este mundial. Como máximo yo vería a Croacia en octavos de final y como mínimo yo la veo quedándose en tercera posición de su fase de grupos. La siguiente selección, la selección de Serbia, si bien cuenta con algunos nombres importantes, creo que puede dificultársele un poco la fase de grupos porque se encuentra en el grupo G, que está conformado por selecciones bastante buenas, y yo lo veo pasando a octavos de final como máximo, pero como mínimo lo veo quedando en tercer lugar de su grupo.
En cuanto a la selección de Serbia, yo creo que puede llegar a ser un caballo negro. Es por esto que como mínimo los veo igualmente en tercera posición de su grupo. Sin embargo, si salen en este modo de caballo negro, los puedo ver hasta en cuartos de final de esta edición del Mundial de Qatar. Continuando con la siguiente selección, sería Suiza, una selección que ya ha mostrado su gran nivel, que ha venido jugando bastante bien en los últimos años y que sin duda alguna puede llegar a ser sorpresa y puede llegar a dificultar a cualquier otra selección. Es por esto que yo a los suizos los veo como mínimo quedándose en la tercera posición de su grupo y como máximo llegando a los octavos de final. Suiza, como mencionas, es una selección que tiene bastantes nombres importantes, la mayoría de ellos juegan en la liga alemana. Creo que es lo mismo que con Serbia, puede dar un buen rendimiento, pero considerando los cruces que puede llegarse a dar, se le va a dificultar el pase a octavos de final, y no lo veo más lejos en ese sentido que en esa instancia, o por otro lado llegando como mínimo en esa tercera posición, compitiéndole ahí a Serbia la misma. La siguiente selección, Portugal, que se encuentra en el grupo H, una selección que va seguramente a dejar ciertas marcas, ciertos afectos en ese sentido por el grupo en el que se encuentra, aunque tuvo bastantes dudas en el pase. Creo que no termina de convencer en ese sentido la forma de juego de la selección de Portugal. Tiene algunas estrellas por ahí, pero la principal que muchos consideran no termina de dar el rendimiento que se esperaría que debería de dar. Sí, claramente estoy hablando de Cristiano Ronaldo, no termina de convencer en ese sentido, y el pase como tal lo obtuvieron gracias a otros jugadores y no gracias a él. Yo la veo como máximo llegando a octavos de final, sobre todo porque en ese cruce se puede enfrentar a Brasil, y como mínimo quedando en tercer lugar, quedándose fuera en la fase de eliminatorias. La selección de El Comandante, de El Bicho, del CR7, de CR7, del Ronalgón, de Ay mi madre, el bicho, del Siu. Honestamente, creo que se pueden quedar con la segunda posición de su grupo, y es en octavos de final donde lo más seguro es que les toque Brasil como líder del grupo G, y yo honestamente es hasta ahí donde veo llegar a los portugueses, hasta octavos de final. Es por esto que como mínimo los veo tanto en octavos de final y también como máximo ese sería su último avance. Y pues bueno, esta es nuestra opinión sobre qué tanto pueden avanzar las selecciones europeas en este Mundial de Qatar 2022. Como siempre, ya sabes que tu opinión para nosotros es importante, así que déjanos en la caja de comentarios cuáles son tus candidatas, quiénes crees que avancen, crees que el Comandante, el Ronalgón, el CR7 pueda llegar más allá de octavos de final, o crees que Brasil y Uruguay sean los que terminen con el sueño mundialista de Cristiano Ronaldo y de Portugal.